Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a darle gracias a Dios en este día que podemos nuevamente participar de las bendiciones, de la gracia de Dios que nos prolonga la vida por su misericordia. Y tenemos una nueva oportunidad de oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiero leerles una escritura que ha sido muy mal entendida, muy controvertida, que poco la escuchamos a los predicadores por lo difícil que es y puede generar controversias. Pero yo se las voy a leer sin comentarios. Miren, esto es el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Pónganle atención. Una partecita. Dice, por tanto, esto dice el apóstol Pablo, por tanto, dejando ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a dejar hasta aquí, porque esto lo voy haciendo como poniendo un fundamento de lo que les quiero compartir ahora. Miren, esta es una escritura muy extraña porque casi nadie la predica, porque le tiene miedo a las controversias o a la equivocación, porque es muy extraña, como les digo, porque muy pocas personas la predican. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. ¿Haremos qué? Esta es la pregunta de muchos, ¿haremos qué? ¿Y saben por qué me da por leerles esto? Porque, como les digo, que yo llevo muchísimos años, más de 40 años, en esta tarea predicando el Evangelio. Y cuando yo leía esto hace muchísimos años, yo pensaba, pero qué raro. Esto es muy extraño porque el apóstol Pablo aquí como que dice que hay que dejar estas cosas. Y luego dice, y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. Hay como una contradicción ahí, que lo dejemos y que lo haremos si el Señor lo permite. Miren, cuando él dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, él no está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo, sino los rudimentos. Porque la gente le mete una cantidad de rudimentos a la doctrina de Cristo. ¿Ve? Entonces, la mayoría de la gente está en los rudimentos y está cayendo y está levantándose y está volviendo a los rudimentos. Mire que dice de la doctrina de bautismos. Miren, si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Dios están peleándose por doctrinas, por rudimentos. El uno dice, no, es que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. El otro dice, no, señor, eso es una doctrina errada. Conozco hombres supuestamente muy importantes llamados profetas y dicen, no, el bautismo en el nombre de Jesús no sirve porque hay muchos Jesuses, tiene que ser en el nombre de Jesucristo porque así bautizó Pedro en el día de Pentecostés. Y el otro dice, no, señor, ambos son malos. El bautismo en el nombre de Jesús es malo. Eso no sirve. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo, eso no sirve. Tiene que ser como dijo Jesús allá en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hay una discusión entre los hermanos
de diferentes sectas y grupos y logias y se pelean y se desprecian los unos a los otros por esos rudimentos. Pablo sabía que esos eran rudimentos. Él dijo la doctrina de bautismos. Él no estaba en contra del bautismo, sino de la doctrina de bautismos. Yo no estoy en contra del bautismo, sino de la doctrina de bautismos. Es como el don de lenguas. Yo no creo el dogma de lenguas. Yo creo el don de lenguas, pero no el dogma de lenguas. Que algunos digan que si una persona no habla en lenguas, no ha nacido de nuevo, que no es de Dios. Y entonces no le dicen hermano hasta que no hable en lenguas. Y ese hermano habla por ahí cualquier balbuceo, cualquier algarabía, lo que se le venga a la mente de su propia mente. Y dicen, ay, ya el hermano está lleno del Espíritu, ya sí le podemos llamar hermano. Todo eso son rudimentos. Y enseguida termina el apóstol diciendo, y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. ¿Esto qué es esto? Y esto haremos. ¿Qué haremos? ¿Qué es esto? Hermanos, pues llegar a la perfección. Es que usted llega a la perfección si en verdad el Señor lo permite. Porque ahí dice, dejemos todos esos rudimentos y vámonos adelante a la perfección. Y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. ¿Haremos qué? Pues llegar a la perfección, hermano. Usted llega a la perfección si Dios se lo permite, si Dios se lo revela, si Dios se lo concede por su infinita gracia y misericordia. Porque la perfección es la fe verdadera en Cristo. Porque nadie se salva por rudimentos. Nadie. Nadie se puede salvar por rudimentos, por obras muertas, dice el apóstol Pablo aquí. Obras muertas, como dijo el apóstol Pablo. Él habla de resucitar con Cristo, hermanos, de recibir la vida de Cristo, para que podamos salir de las obras muertas, hermanos. Hay muchas obras que son aparentemente muy buenas, muy aceptadas por los hombres, pero delante de Dios son obras muertas. Ahora, voy a dejar por acá, de pronto en otra oportunidad explicamos mayormente esto, porque sigue diciendo que porque es imposible. Miren, hermanos, vea. Dice aquí en el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, miren, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aleluya. Hermano, esto es mucho más que una persona dejar algunos ritos y cosas y decir que se escarrió. No. Aquí dice que las personas que gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios, y recayeron, fueron iluminados. Pablo estaba hablando de los judíos que habían gustado la buena palabra, habían creído en Cristo para la salvación y después recayeron, se volvieron a la ley y le decían a los hermanos que si no se circuncidaban de nada les aprovechaba Cristo, etcétera, etcétera. A eso era que Pablo se refería, que recayeron, que era imposible ya que fueran iluminados, tendrían que volvieran otra vez al arrepentimiento, que tendrían que crucificar de nuevo a Jesucristo, exponerlo a vituperio. Eso es bastante grave, bastante pesadas esas palabras, y a veces se lo aplicamos a un hermanito porque se equivoca. Él no ha renunciado a Cristo, él no ha insultado a Cristo, él no ha menospreciado a Cristo, él no ha recaído en la forma en que Pablo está hablando aquí. Ahora dejemos por acá, hermanos, y más adelante, si Dios permite, seguimos. Como dice ahí que si Dios nos permite, llegamos a la perfección. Ahora quiero leerles una porción de las Escrituras en el libro de San Lucas.
en el capítulo 7. Y a ver, 6, capítulo 7. Y dijo el Señor, ¿qué pues compararé esta generación? Dice, porque vino Juan, dice, había el versículo, entonces una mujer. Miren esto. Verso 36, hermanos, perdonen la demora, hombre. Lucas 7, del 36 en adelante. Pónganle cuidado a esto, hermanos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren, hermanos, hay algo muy tremendo aquí. La Biblia dice que uno de los fariseos invitó a Jesús que comiese con él, y entrando en su casa se sentó a la mesa. Pero había una costumbre entre los judíos, que a un invitado tenían que lavarle los pies, tenían que ungirle la cabeza con aceite, tenían que hacer varias cosas, pero allí no sucedió nada. Este fariseo recibió a Jesús en la casa, era Simón el fariseo. Recibió a Jesús en la casa, no le dio agua para los pies, no le ungió con aceite, no le dio beso porque tenían que besar al invitado o a los invitados. Y él no hizo esto. Y estando detrás, oiga, pero una mujer de la sociedad, de la calle, una mujer que era pecadora en la ciudad, al saber que Jesús había entrado a la casa de Simón el fariseo, entró, hermanos, yo no sé cómo entró. Esto es lo misterioso. Esta mujer, una mujer de la calle, una mujer pecadora, ¿cómo entró? ¿Esta casa sería que no tenía vigilancia o qué? Es que es muy extraño cómo entró esta mujer allí. Y dice que, y estando detrás de él, es que no vayan a pensar, esta mujer llegó allí, ella llegó humillada, y estando detrás detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Aleluya. Pongan cuidado, hermanos. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, decía el fariseo. Entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermanos, qué pregunta tan tremenda esta pregunta. Este hombre, viendo que Jesús se regocijaba con la alabanza de esta mujer, se regocijaba con los hechos de esta mujer, pero a la final no era tanto de los hechos, sino de la fe de esta mujer. Más adelante lo vamos a ver.
Y entonces este hombre pensaba en su corazón, hombre, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pero como no tenía ninguno de los dos con qué pagar, entonces él le perdonó la deuda a ambos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermanos, y lo tremendo aquí es que dice que ninguno tenía con qué pagar. Hermanos, ¿creen ustedes que existe alguna persona en el mundo que tenga con qué pagar la deuda que tenemos a Dios? Todos teníamos una deuda pendiente ante Dios. Y ningún ser humano tenía con qué pagar, ni con las obras más grandes que existan en el mundo, ni dando su cuerpo para ser quemado en sacrificio, ni repartiendo toda su hacienda para que coman los pobres, ni teniendo una fe tan grande que traslade los montes. Pero como que parece que esa fe era en otra cosa y no en Cristo. Ni teniendo un don de profecía que entienda todos los misterios. Este don de profecía es un don de profecía aparte de Cristo, un don de profecía en sí mismos, un don de profecía lleno de engaño, habla como de profecías falsas, porque no puede ser de nada verdadero que está hablando el apóstol Pablo aquí, porque él está hablando de algo separado de Cristo para que no funcionara. Entonces dice, como ninguno tenía con qué pagar, le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál piensas que amará más? Respondiendo Simón, verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungido con sus cabellos. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Aleluya. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Aleluya. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Aleluya. Hermanos, miren esta escritura. Es una de las escrituras más hermosas que yo he podido conocer en las escrituras. Ven ustedes esta mujer pecadora en la ciudad y vieron lo que hizo cuando se dio cuenta que sus pecados habían sido perdonados. Jesús le dice a este hombre: ninguno de los dos tenía con qué pagar. Uno debía 500 y otro debía 50. ¿Quién debía 500? Pues la mujer. ¿Y quién debía 50? Pues el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo era un hombre muy bueno, que ayunaba 3 veces a la semana, que daba diezmo de todo lo que ganaba. Era un hombre muy bueno. ¿Ve? Y la mujer era una pecadora en la ciudad. Ella era la que más debía. Y entonces, pero ninguno de los dos tenía con qué pagar. Miren ustedes, ni los buenos tienen con qué pagar nada. Porque el hombre no puede pagar la salvación con ninguna obra que haga. La salvación tuvo un precio, la pagó solamente Jesucristo con su muerte en la cruz, con su sacrificio en la cruz, con su sangre derramada, la cual nos limpió y nos limpia de todo pecado. No hay otro pago por la salvación. Entonces el hombre le dijo el Señor: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: di, maestro. Él dijo: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro debía 50, pero ninguno de los dos tenía con qué pagar. Entonces él le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos piensas que amará más? Él dijo: yo pienso que aquel a quien le perdonó más.
Él dijo, bueno, ves esta mujer, entré en tu casa y no hiciste nada por mí. Y miras esta mujer lo que ha hecho por mí. Aleluya, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama, y a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, el que cree que es muy bueno, que sabe mucho, que obra mucho, él ama poco, porque a él le perdonan poco, porque él por sus obras, por su saber, por sus buenas obras, él ha ganado parte de la salvación. Entonces tiene que amar menos, tiene que amar poco, porque él no sabe que le perdonaron todo, que la salvación fue gratis. Entonces ama poco, porque él piensa que él corroboró con parte de la salvación, siendo tan obediente y haciendo tan buenas obras. Porque no solamente los fariseos pensaban así, sino que también hoy hay mucho fariseísmo en el pueblo de Dios, que piensan que son buenos y que hacen muy buenas obras y que saben más que los demás y que tienen derecho por sus obras, por sus acciones, a corroborar con parte de la salvación. Eso no es cierto. La salvación es completamente regalada y provista por Dios, no es por lo que yo hago o dejo de hacer. Y con esto no estoy diciendo que nos tenemos que arrepentir. Pero sí sé que tenemos que darle muerte a las obras de la carne. Tenemos que darle muerte a los ritos religiosos, a lo que dijimos antes ahora en el libro de los Hebreos, a los rudimentos de la doctrina. Rudimentos de la doctrina, eso tiene que pasar a segundo plano. Y Jesucristo ser el todo en todos, que eso es lo que dice la Escritura. Porque a quien mucho, el Señor le dijo, bien has juzgado, con decir que usted piensa que se le perdonó, que al que amó, a quien le perdonó más, ese ama más. Hermano, cuando nosotros sabemos todo lo que el Señor nos perdonó, le podemos amar más. Y Él obra en nosotros con su vida, con su gracia, con su sangre, con su sacrificio, con su espíritu. Dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama, y a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces el Señor le dijo a Simón, como a usted se le perdonó poco porque usted hace muy buenas obras, a usted se le ha perdonado muy poco. Entonces usted ama poco. Pero como a esta mujer se le ha perdonado tanto, ella amó mucho. Y sigue diciendo, dice, a quien se le perdona poco, poco ama, dijo Jesús. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya, por lo que había hecho esa mujer. Hermanos, no fue por el perfume que ella gastó. Hermanos, todo obró juntamente. Obró la fe juntamente con sus obras. Pero ella fue perdonada por la fe, por la gracia de Dios. Miren que lo que dice. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Miren lo que es la religión, hermanos, cómo es de suspicaz la religión. Y la religión nos enceguece y no nos deja ver la gracia y la misericordia de Dios. Y el último versículo dice, y los que estaban sentados juntamente, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? El último versículo, el 50, dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. ¿Qué fue lo que salvó a la mujer? ¿Lo que hizo o fue la fe? Hermanos, lo que ella hizo, lo hizo por la fe que Dios le concedió a esa mujer que no tenía mérito alguno. Pero Dios le concedió la fe a esta mujer para hacer eso. Hermanos, le concedió todo.
le concedió la entrada a esa casa. ¿A usted no le parece muy extraño esta mujer pecadora poder entrar a la casa de un fariseo y no darse cuenta el fariseo? No haber quien le impidiera. Hermanos, miren lo que hace la salvación, es que la salvación hace todo. Esta mujer no tuvo que hacer, me imagino que no tuvo que hacer diferentes sacrificios y cosas para entrar a esa casa. Eso estaba abierta, esa puerta. Ella entró como nada, ella entró como el viejo refrán que dice que entró como Pedro por su casa. ¡Aleluya! Hermanos, lo que es la salvación, esta mujer pudo entrar allí libremente, nadie le impidió. La Biblia no dice que tuvo algún estorbo para entrar allí. Pero era una mujer tan humilde, tan humillada y sabía quién era ella, que no se hizo ni siquiera adelante de Jesús, se hizo en la parte de atrás. Y ella lo que hacía era besarle sus pies. ¡Aleluya! Esa sí se humilló a los pies de Jesús. Lo que no hacemos de pronto algunos, que creemos que por nuestras obras, por nuestro tanto conocimiento, por nuestra teología y nuestros cartones en divinidad, nos hace dignos para entrar con la cabeza en alto. No, hermanos, no hay nada que sirva. Si Pablo dijo que podíamos hacer esas obras tan tremendas, entregar nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio, repartir nuestra hacienda para que coman los pobres y tener una fe tan grande que traslade montes y tener un don de profecía que entienda todos los misterios. Y eso no es más que un metal que resuena en un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque esas cosas no se hicieron en Cristo, se hicieron en la jactancia del hombre, se hicieron en rudimentos que sobran de la fe, sobran en la fe. Mire que el Señor no le dijo a esta mujer, pero Él dijo, esta gente decía, ¿y quién es este que también perdona pecados? Y él no cuestionó eso, sino que le dijo a la mujer delante de ellos como para que se picaran un poquito más. Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Miren, hermanos, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús no le dijo, tus obras te han salvado, le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, esas obras que esa mujer hizo, las hizo por la revelación del Espíritu, las hizo porque el Señor las puso en su mente. Eso no lo inventó ella de su propio yo de ella, no. Eso lo hizo ella porque Dios lo puso en su corazón. Todo era de Dios, de ella no había nada. Todo era de Cristo, todo era de Dios, todo era de la gracia de Dios. Y así es. Cuando usted puede obrar, algo lo hace porque Dios lo hace en usted. De otra manera eso no es válido. ¿Ven, hermanos? Yo no estoy en contra de las obras, porque todo eso tiene que ser hecho. Pero tiene que ser hecho en Dios, tiene que ser hecho en Cristo, no por el esfuerzo de nadie. Porque eso es lo que Pablo dice, que una persona puede hacer todas esas maravillosas obras, pero y de nada le pueden valer. Vienen a ser como un metal que resuena siempre lo que retiñe. Porque las hace Él, las hace la persona por su esfuerzo, y no las hace en Cristo, no las hace Cristo en la persona. Yo no sé si nos podemos dar a entender, hermanos. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios en la persona. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¡Aleluya! Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, no por lo que hicieron, sino por la fe. Porque la fe es la que ¿cómo se dice? La que purifica. La fe es la que justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues, ¿por qué? ¿Por las obras? No, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un gran ministro me decía estos días, es que no es la fe, es que no es la gracia, es que no es Cristo, es la hermanita mayor que se llama amor. ¿Podrá creer un hombre que existe una hermanita mayor de Jesucristo? Una hermanita mayor de la fe que se llame amor. ¿Ah, hermanos? ¿Qué herejía tan grande? Hermanos, no existe nada aparte de Cristo. Todo está encerrado en Cristo. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Hermanos, no hay nada en el hombre que le pueda servir aparte de Cristo. Y con esto no estoy diciendo yo que no hay que arrepentirse. Miren esta mujer. ¿Cómo entró a esta casa esta mujer? Por la mera obra de Dios. No fue su propia sabiduría, no fue su propio esfuerzo, no fue su propia astucia. Fue la obra de la gracia de salvadora de Dios. La obra salvadora de Dios mostró allí el beneficio. Mostró allí la gracia de Dios para una mujer pecadora y el rechazo para un hombre bueno como Simón el fariseo. El Señor habló muchas veces de esto. Y para terminar, Él dijo allá en el capítulo 18 de San Lucas, hablando sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y hermano, y lo tremendo fue que al terminar esta parábola del juez injusto y de la necesidad de orar y no desmayar, como que dijo, pero hay que saber cómo orar también, porque no es orar por orar, hay que saber orar, hay que tener una verdadera posición para orar. Él dijo, y les refirió también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Hermanos, un cuadro muy parecido al de Simón el publicano y la mujer pecadora. Y dijo, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo y levantando su cabeza y diciendo, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, borrachos, asesinos, y contó todos los pecados que se acordó de los demás porque él no tenía pecados, pero hablando de los pecados de los demás. Hay mucha gente que habla de los pecados de los demás. La mayoría de pastores, hermanos, con el perdón de ustedes, muchos pastores en el mundo se presentan como el ejemplo de santidad ante el pueblo y predica el pecado del pueblo. Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que abrirle la puerta al Señor porque Él está a la puerta y los está llamando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno. Si ustedes le abren la puerta al Señor, Él entra a ustedes. Dice que ustedes y ustedes. Y Él se presenta como un ejemplo de santidad con sus hijos y en su familia, etcétera, etcétera. Quizás sí, ellos luchan por eso, pero no los hace dignos para nada eso. Siempre sigue siendo la gracia de Dios. Pedro dijo, yo anciano también como ustedes, porque Pedro se igualaba con el pueblo. Bueno, entonces dijo, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias, yo no soy como los demás hombres, adúlteros, borrachos, ladrones, asesinos, y dijo todo lo que se acordó del pecado de la gente. Y cuando alcanzó a ver el publicano que estaba por allá en un rinconcito humillado, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que lo que decía era, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice la Biblia, dijo Jesús, y descendió justificado el publicano, mas no el fariseo. ¿Cómo así? Parece como injusto. ¿Cómo así que el Señor justificó a este pecador publicano, el desecho de la sociedad, y al otro lo rechazó? Un hombre bueno, un hombre que daba diezmo de todo lo que ganaba, ayunaba 3 veces a la semana, era un hombre cumplidor de la ley, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, qué cosas tan misteriosas. Y así pasó con esta mujer pecadora. Ojalá que nadie vaya a pensar, como me dijo un pastor de Santa Marta, un hermano muy querido. Y yo le dije que, le dije ese versículo que dice que al que obra, le dije de Romanos 4, desde el primer versículo donde dice que, por ahí dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que cree en aquel que justifica al impío, pues ese es el que recibe la redención. Hermanos, y le dije yo eso al hermano, y se burló de mí. Y él se escandalizó de esa escritura, se escandalizó de mí. Y me dijo en un son de burla, me dijo, ¿cómo así, hermano? Yo no sabía que Dios justifique al impío, hermano. Y le dije, hermano, así es. Yo no sé el que seguiría pensando de mí, porque ni siquiera he vuelto a hablar con él. Él me llamaba a veces, me escribía y nunca más. Yo no sé qué actitud recibió de mí. No he podido hablar más con él. Entonces miren ustedes, hermano, el que descendió justificado fue el publicano, el desecho de la sociedad. Y miren ustedes, por eso Jesús dijo en una forma muy tremenda, les dijo a estos religiosos, les dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Ven ustedes?
Pero si uno deja esto así mocho, entonces dicen que uno está diciendo que son las rameras y los publicanos y los matones y los que se van a salvar. Pues eso fue lo que el Señor dijo. Porque ellos se arrepintieron. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo allí cuando dijo: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para ver la sabiduría, ver y oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y los hijos de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás? ¿Y quién es más que Salomón? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, el que nos redimió con su sangre, el que nos salvó y nos perdonó gratuitamente, nos perdonó la deuda porque no podíamos pagarla. Ese es mayor que todos. Pero en Montería escuché a un predicadorcito. En Montería escuché a un predicadorcillo hablando de esas escrituras. He aquí más que Jonás en este lugar, he aquí más que Salomón en este lugar. Y yo os digo a vosotros hoy, he aquí más que Jesús en este lugar. Y voy yo y le digo, apenas terminó el culto, le llamé la atención y le dije: hermano fulano, usted se equivocó. Y me dijo: ¿por qué? Y le dije: porque usted dijo que más que Jesús en este lugar. Y dijo: no, hermano, eso es lo que es el mensaje. Es que el mensaje de la hora, eso es lo que es, más que Jesús. Pero como usted todavía no entendió el mensaje, piensa que me equivoqué. Yo no me equivoqué. Hermanos, miren qué cosa tan aterradora. Hermanos, miren con lo que les terminé. Dios tenga misericordia y por su Santo Espíritu les dé a ustedes el entendimiento, como aquella mujer pecadora que pudo entrar por esta puerta libremente. Pudo entrar, hermano, no por su propia iniciativa, sino porque el Señor había comenzado la obra en ella y la perfeccionó hasta el momento preciso. Y así será, hermanos, así será con nosotros. Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, no puedo extenderme más. Dios les bendiga grandemente. Aleluya.